es requisito esencial, entonces no se puede demandar el otorgamiento de escritura pública. Si no te han dado escritura pública, no puedes demandar, es como una donación de inmuebles, dicen, ¿no? Y están discutiendo temas como esos. Y entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces en la práctica hemos visto esos casos? Pero nunca. En realidad, todos los que demandan escritura pública lo que quieren es su título de propiedad para poder llevarlo al registro. Ese es el fondo del problema. ¿Sí? Empecemos a ver el fondo del problema y no a la superficie, ¿no? El segundo, es común que en estos casos de otorgamiento de escritura pública se revele que hay una suerte de falta de racionalidad en el actuar del comprador, falta de racionalidad moderna, ¿no? ¿Qué cosa debe tener un comprador? Un comprador debe tener al final de una operación de compra, debe tener en sus manos tres cosas, ¿no? Debe tener en sus manos un título material y formalmente válido, ¿no? Un negocio jurídico válido y formalizado en escritura pública. Bueno, la ley también dice formalizado mediante formulario registral para predios de menos de 20 UITs, pero eso no ocurre en la práctica, ¿no? Seguimos haciendo solo escrituras públicas, porque nadie compite consigo mismo. Entonces los notarios solo hacen escritura pública, ¿no? Eso les pasa. Okay. Pero tengo que tener un título, tengo que tener una inscripción y tengo que tener la posesión para no tener el fantasma de un prescribiente. Entonces, ¿qué cosa debería hacer un comprador racional? Debería manejar, él tiene un hilo de oro que tiene un tamaño y que se lo va gastando, que se llama el precio, ¿no es cierto? Y con el precio él debería ir jalando las cosas de forma tal que cuando termine la operación y cuando se le acabe ese hilo, él diga, sí, ya no me importa, se me acabó el hilo con el que yo te tenía conmigo, pero ya tengo las tres cosas que debería tener. Pero resulta que en la práctica pasan cosas como las de ese caso con el que hemos empezado, ¿no? La señora que fue a comprar y que no encontró a la esposa del otro y le dice, oye, ¿y tu esposa le estaba ofreciendo el bien? Ah, mira, te la pongo al teléfono, le dice que sí bien. Claro, eso no le sirvió después para ir al registro y terminó involucrada en un juicio de otorgamiento de escritura pública. Otra cosa que también se encuentra mucho en los precedentes, en casos, es que los demandados suelen ser rebeldes. Parece ser que sí vendieron, que se han venido negando a otorgar la escritura pública, pero es algo así como una conducta de doble moral, ¿no? No voy a contradecir la demanda porque no tengo cara para decir que no vendí, pero si te dejo caminar solito, solito te vas a caer, porque el contrato está tan mal hecho que ni los jueces te van a entender, o el registrador tampoco te va a entender, y finalmente, sin hacer nada, puedo seguir quedándome con la propiedad, ¿no es cierto? Y es muy común ver que en estos juicios los demandados no se presentan. Claro, porque el trasfondo es que sí vendieron, solo que no se aparecen, ¿no? Pero también hay otro trasfondo. Venden a 10.000 o venden a 50.000 y para formalizar quieren que le den otros 5. Sí, claro. Es que... Entonces el vendedor, pero si ya te pagué, sí, pero si quieres tener tu título, vas a gastar en abogado, vas a mandar y te vas a demorar un año. Dame $5.000 y te vamos ahorita y... Nuevamente, ¿no? Hubo un comprador que no supo manejar ese hilo de oro que se llama el precio. No supo manejarlo para decirle, mira, no te suelto más dinero hasta que no me firmas esto. Ya eso es... ¿Sí? Pero es como... ¿Cómo se la dejé perdida? Sí, pero le toca al Poder Judicial enfrentarse a esos casos para, uno, encontrar la forma de que funcionen, o dos, encontrar la forma de cortarle las alas a quien hay que cortarle las alas, pues al que compró tan mal que no hay forma de salvarlo, de repente no hay que darle más esperanzas. ¿Para qué le das esperanza si no va a caminar esto? Ok, pero bueno, vamos avanzando. Doctor, pero hay jueces que han movido eso, pero si el contrato, la esencia del contrato está totalmente formalizado, no sé,
la oposición del tercero, por ejemplo, de la esposa que no participó en el contrato, y se presentó la nulidad de ese acto jurídico, pero eso no creo que va a invalidar el acto jurídico de compraventa, porque es Porque otra el cosa. otorgamiento de escritura es Especialmente. Cada metro está $100. Y se van al juez de paz, venden, pero hacen la compra-venta y dicen que compro de un terreno, y el terreno está inscrito, ¿ah? Un terreno de mayor extensión, pero no hacen la independización, o sea, hay que pedir un otorgamiento primero hay que pedir el otorgamiento pero de formalización. 412. La Corte normalmente dice que la razón por la que en un juicio de otorgamiento de escritura pública terminamos diciéndole al demandado que otorgue la escritura pública es doble. Una, porque el artículo 1412 dice que las partes se pueden compeler a la formalidad no solemne, o sea, cuando la formalidad no es solemne, las partes se pueden compeler a llenarla. Y segundo, porque el artículo 1549, que es el caso en que normalmente estamos, para compraventa, el vendedor está obligado a perfeccionar la transferencia. Felizmente, que la Corte no se hace los problemas que a veces los doctrinarios se hacen. Los doctrinarios, si ustedes leen los comentarios, yo no voy a dar nombres porque a veces hay algunos muy prestigiosos, cuando comentan el artículo 1402, dice que la formalidad para la cual se pueden compeler no es la solemne, pero sí la probatoria. Entonces yo les pregunto a ustedes, en una compraventa, ¿hay alguna formalidad siquiera probatoria en la ley? No, ¿no es cierto? Porque para la compraventa la ley no ha establecido ninguna formalidad, ni siquiera probatoria. Entonces ese 1412, si lo interpreto como lo interpreta la doctrina, ni me serviría. Y cuando interpretan el 1549 dicen, el perfeccionamiento de la compraventa es para efectos de producir el efecto real, la transferencia. Y suelen hablar de la posesión y cosas como esas. Para la Corte, felizmente, y en una minuta o por lo menos en un documento privado, ¿no? Y la forma tradicional en que se ha visto esto es, bueno, si hay una minuta, hay que escriturarla. Pero no hay nada más que agregar. Eso ha sido lo común. No hay nada más que agregar, esta es una actividad mecánica. Segundo, cuando llega ya la orden del juez para otorgar la escritura pública, como esto normalmente se sigue en rebeldía, ¿quiénes van a la notaría a firmar la escritura pública? O ¿quiénes firman la escritura pública? Porque en realidad el juez nunca va a la notaría, ¿no? Le llevan la escritura a su despacho. Okay. Pero van la parte interesada, el demandante, y va el juez que está actuando en ese caso supliendo al demandado que no cumplió con el mandato de otorgar la escritura pública. Y entonces la pregunta allí es, y en ese punto, ¿qué cosa hace el notario? Ese notario que en la secuencia normal de las cosas, cuando todo ocurre de manera voluntaria, ese notario que revisa todo acá, ya no, ya no revisa todo. Lo más que puede ver es que el comprador sí se va a personar, a ese sí lo va a interrogar, a ese sí le va a pedir su DNI, va a verificar y va a pagar los derechos notariales, por supuesto. Pero respecto del vendedor, lo más que podrá hacer es mirar el renier. Pero respecto del vendedor, lo más que podrá, porque no está presente, quien va a firmar es el juez, lo más que podrá mirar es el renier. De repente le dice, señor juez, usted está muerto. Y usted ha dado su mandato contra el muerto. Puede ser, ¿no? Pero más no hace. ¿Okay? Digamos que el control de legalidad del notario se reduce. Allí donde el notario, según la ley del notariado, podría negarse incluso a aceptar el otorgamiento de una escritura pública contraria para él a la ley, a la moral o a las buenas costumbres, porque eso es lo que dice la ley del notariado, el notario, pues aquí en este caso, casi recibe un expediente, lo protocoliza y no hace más, ¿no es cierto? Y por obra. Y va a la obra. Y obra. Sí. Entonces hay un poco de control.
Pero sí, donde las cosas están un poquito complicadas es en la práctica registral. ¿Por qué? Porque el otorgamiento de escritura pública es un proceso de condena contra el demandado. ¿Y a quién condena el juez en la sentencia? Al demandado. ¿A hacer qué? A otorgar la formalidad de la escritura pública. Y la pregunta allí es, ¿y si el registrador, al revisar todo lo que la ley le manda a revisar, artículos 30, 31, 32, 33 del Reglamento General de Registros Públicos, que por cierto incluyen un listado pero inmenso de todo lo que el registrador debe de chequear para admitir, ¿sí?, a la registrabilidad un acto y para darle todos los efectos que el registro da, ¿no?, que es legitimación, fe pública registral, en fin. ¿Qué cosa hace el registrador? Pues empieza a controlar y se da cuenta que, por ejemplo, se elevó a escritura pública una minuta que habla de un inmueble que no existe en el registro. Y le dice el señor juez, no existe, a la parte le dice, no existe. Y entonces, la pregunta es ahí, ¿podría la parte demandante, interesada en obtener la inscripción, acudir al juez y decirle, mira, el registrador no quiere inscribir? Y entonces, allí hay dos posiciones. Una que a mi entender es la correcta, que es la que se deduce del artículo 2011 del Código Civil cuando habla de mandatos judiciales, es preguntarse, ¿quién es el destinatario del mandato del juez aquí? ¿El registrador o la parte que tenía que otorgar la escritura pública? La parte que tenía que otorgar la escritura pública. Y por eso, esto simplemente es una consecuencia. Existe un pleno del Tribunal Registral haciendo esta precisión. Cuando el juez otorga la escritura pública, no está mandándole un mandato al registrador, sino a la parte. Y por eso el registrador califica esa escritura pública que simplemente ha sido formalizada y la califica como cualquier otra escritura pública. Entonces todo empezó mal. ¿Por qué? Porque decimos, que el juez no haga nada, que no controle legalidad. Pero ya, eso sirve hasta cuando pasa uno por el notario. Pero cuando uno llega al registrador, el registrador dice, pero le falta esto, le falta el otro, le falta el otro, el otro, el otro. Sí, pues. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? De alguna manera, no estamos controlando en el inicio, estamos controlando en el final del camino. Por supuesto, esa persona piensa, pero mi abogado me llevó por un juicio de otorgamiento.